Encontraron oro y algo más en un viejo pozo. Soy médico forense y trabajo en la morgue de mi ciudad. Muchos de mis colegas no me dejarán mentir que trabajando en esta rama vivimos y escuchamos muchas anécdotas que salen de nuestra comprensión humana. Y pues bueno, aquí va una de tantas anécdotas que me han contado. Evaristo había llegado a tomar posesión de una cabaña con campos a la salida del pueblo, luego de años de litigios entre juzgados y abogados, en los cuales él siempre se mantuvo al margen, ya que no le interesaba discutir con sus parientes por unas tierras que no le habían costado a él. Quizá por eso le llamó la atención tanto el comentario de una tía, cuando el juez dictaminó que los terrenos quedarían en su poder. Si piensas disfrutar de ese lugar, olvídalo. Está maldito. Nosotros lo queríamos para venderlo. Y mira la injusticia tan maldita. Te lo dan justo a ti, el único tan carente de sentido que quiere vivir ahí, sin haber luchado por él en ningún momento, dijo la tía visiblemente molesta. Evaristo, algo confundido, preguntó: ¿A qué se refiere con lo de maldito, tía? No entiendo su enojo. Esto lo dictaminó la justicia. A lo que la tía, molesta pero con tono sarcástico, respondió: Ya comprobarás por ti mismo a lo que me refiero. Y en cuanto a la justicia, ya veo que está devaluada, pues beneficia a quienes ni siquiera se preocupan en obtener algo y les cae del cielo, finalizó marchándose enojada. Evaristo no le quiso dar más importancia al tema. Llevaba años pensando en retirarse de todo y aprovechó la oportunidad para abandonar el ajetreo de la ciudad. Vendió todas sus cosas y decidió emprender una granja de pollos para vender huevos orgánicos. Soñaba con gallinas criadas sin el estrés de las fábricas, simplemente bien cuidadas y alimentadas, e imponerse en mercados ecoamigables. Luego de encargar las refacciones básicas de la casa principal, se instaló con todo lo necesario para sus animales. En su revisión del nuevo terreno, que había pertenecido a unos tíos lejanos que no habían dejado familia, le llamó la atención un viejo pozo, cubierto con una pesada tapa de concreto. Le desagradó el aspecto mohoso de las piedras que se elevaban del pozo, que de seguro estaría seco, pensaba. Por curiosidad, movió con gran esfuerzo la tapa del pozo. Con una linterna miró al interior, que no parecía tener fin, y no detectó agua en absoluto. Cuando quiso cerrar nuevamente, en un descuido se le cayó la tapa, rompiéndose en pedazos. Maldiciendo, se dijo que más adelante se ocuparía de ella. Pronto en el ajetreo de trabajo se olvidó del tema. Se ocupó de comprar gallinas y estudiar la manera óptima de criarlas con los mejores alimentos y cuidados. Todos los días terminaba agotado, por lo que se acostaba muy temprano. De pronto un día, un extraño sonido lo despertó en medio de la madrugada. Era un gemido muy grave, absolutamente espeluznante. Se levantó, pensando que podía ver un animal herido penando su agonía, y con un arma y su linterna salió al exterior a investigar. El horrible sonido se cortaba y retornaba en forma intermitente, guiándolo hacia el pozo. Desconcertado, vio un reguero de plumas alrededor del mismo. Corrió alarmado hacia el gallinero y constató lo que temía: las aves se habían arrojado al pozo. Consternado, alumbró el interior, del que ahora salía un olor ferroso, como a hierro o a sangre. Casi se le cayó la linterna del susto, cuando del fondo del pozo escuchó una voz grave, horrible, que le dijo: Hola, amigo, me vinieron a visitar tus gallinitas. Me siento honrado. ¿Quieres que te las devuelva? Con la sensación de estar viviendo una pesadilla sin sentido, Evaristo respondió: Se lo agradecería mucho, pero ¿quién es usted y qué hace en el pozo? ¿Está bien? ¿Se cayó? Voy a llamar a los bomberos y a una ambulancia para que le ayuden. Ignorando las preguntas, la estremecedora voz respondió: No se preocupe por mí. Baje el balde grande con la soga y le podré mandar sus gallinitas. Solo debo confesarte que están un poquito diferentes, porque aquí todo cambia, pero te daré también una recompensa. Me agrada mucho que me visiten, tanto animales como personas. Confundido, Evaristo siguió las instrucciones y bajó el enorme balde a tal profundidad que pensó que no le alcanzarían los innumerables metros de soga, hasta que por fin sintió un tirón que le indicó que había llegado al punto buscado. Sube el balde ahora, dijo la voz. Cuando Evaristo subió el balde y lo sacó del pozo, un grito de horror salió del fondo de su garganta.
Las gallinas estaban despellejadas. No comprendía cómo podían seguir vivas en ese estado. A medida que salían del inmenso balde, intentaban atacarlo a picotazos. Con una reacción más salida del horror que de la lógica, ultimó a los animales con su arma y observó algo que había quedado en el fondo del balde. Había 6 huevos enormes de oro macizo, uno por cada uno de las pobres gallinas. ¿Qué diablo significa todo esto? Gritó con todas sus fuerzas al fondo del pozo, pero desde el fondo de este, una risa que hubiera puesto los pelos de punta al mismo Satanás, surgió una respuesta. Todo lo que entra al pozo cambia, te lo avisé, pero no puedes decir que perdiste con el cambio. Lo que te di vale mucho más. Espero nuevas visitas. Evaristo apuntó con su linterna y su pistola. Buscaba lo que fuera en el fondo del pozo, pero ningún sonido salió del agujero. Aún con el susto a flor de piel, tomó los pesados huevos de oro, calculando que deberían valer una fortuna. Intentó dormir con horribles pesadillas entre sobresaltos. Al día siguiente pensó que solo había sido una pesadilla, pero los huevos de oro en su mesa demostraban todo lo contrario. Decidió llamar a la tía Esther para indagar más sobre la locura que estaba viviendo y le contó todo. Esta no solo no quiso aclararle nada, sino que le dio una contestación desconcertante. Debes irte de ese lugar o prepárate para lo peor. Evaristo le respondió que no tenía a dónde más ir y que con ese tesoro que tenía ahora, su plan de tener una granja sería un éxito. Su tía, entonces enojada y con una voz seca, le respondió: de ser así, entonces aguanta lo que venga y recuerda que no todo lo que brilla es oro. Ya elegiste, Evaristo. El día se le hizo interminable. Lo primero que se le ocurrió fue conseguir una nueva tapa para el pozo, lo cual le tranquilizó un poco. Una vez cerrada esa aberración, compraría nuevas gallinas y recomenzaría su proyecto sin detenerse en las rarezas de la extraña experiencia. Contactó a un albañil, el cual llegó muy pronto y se puso de inmediato a construir el pedido de Evaristo, la tapa más sólida, hermética y pesada para sellar el horrible agujero. Dejando al hombre trabajando, se acercó al pueblo a almorzar con otro humor y a comprar provisiones, calculando la fortuna que conseguiría al vender los huevos de oro macizo. Pero más tarde, al regresar, toda su buena predisposición se desmoronó por completo. El albañil no estaba por ningún lado. Alrededor del hueco, sus herramientas estaban esparcidas sin ton ni son, al igual que la gorra con la que se protegía del sol. Dios mío, gritó Evaristo, presintiendo la tragedia que ahí había ocurrido. Temblando se acercó al pozo, del cual brotó una espantosa carcajada demoníaca, mientras la siniestra voz decía: ¡qué gracioso! Mencionando a Dios. Eres tan divertido, Evaristo. ¿Qué eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Dijo Evaristo asustado, mientras aquella voz cavernosa contestó: sigues divirtiéndome y te estoy sumamente agradecido por la nueva visita recibida. Ya te dije que me encanta tener invitados. Evaristo gritó al borde de las lágrimas: ¿qué le hiciste al albañil? Regrésalo. A lo que el ser le respondió: solo lo recibí como un buen anfitrión. Ahora te lo regreso. Eso sí, sabes que todo cambia un poco dentro del pozo. Solo baja la soga, lo ataré a ella para que puedas subirlo. Evaristo tragó saliva e hizo lo que la tenebrosa voz le indicaba. Cuando llegó el momento, hizo un esfuerzo sobrehumano subiendo aquel balde. En un estado de conciencia alterado, contempló horrorizado al hombre despellejado, que intentando deshacerse de la soga, lo miraba con un odio visceral, con claras intenciones de atacarlo. Evaristo corrió desesperado por su arma y una vez más la utilizó, mandando al otro mundo al engendro horroroso que lo perseguía, con un objeto extraño sostenido entre sus manos. Cuando el albañil cayó, vio que lo que tenía en las manos era un corazón, réplica exacta del órgano humano, pero de oro macizo. Evaristo, enloquecido, entró a la vivienda y se tomó media hora en grabar un video donde explicaba la experiencia paranormal que había tenido. Cargó su revólver y se lo colgó de la cintura del pantalón. Guardó un encendedor en uno de sus bolsillos. Sacó bidones de combustible y los vertió dentro del pozo. Luego, tal como dejó asentado en su video, descendió atado con la soga al nefasto pozo, con la idea de ultimar a lo que fuera que lo habitara y prender fuego en el lugar. A los pocos días, el comisario Contreras encontró el cadáver despellejado del albañil.
la grabación de Evaristo y ningún rastro de él. Se realizó una búsqueda y se introdujo una sonda con cámara infrarroja de fibra óptica en el interior del pozo, que a una profundidad asombrosa no mostraba más que oscuridad y no parecía tener fin. Se quedó pendiente la búsqueda de sondas más largas, ya que no contaban con ninguna que tuviera la longitud pertinente como para llegar al fondo del pozo. Se bloqueó el acceso a la propiedad por medidas de seguridad y se tapó el agujero de forma precaria hasta concluir las investigaciones pendientes. El comisario me avisó de que debería ocuparme del cuerpo del albañil y con tono confidencial me dejó un pesado paquete mientras me decía: son los huevos y el corazón que encontré en el escenario de los sucesos. Como podrá ver usted, no son de oro en absoluto, más bien parecen de hierro y emiten un olor horrible. Como la historia de Evaristo no tiene valor en el juzgado, consideré que estos objetos estarían mejor en sus manos. Me dan escalofríos, culminó diciendo el comisario. Y así es como llegaron a mi colección los 6 huevos y el corazón de metal. Tal como mi amigo el comisario lo mencionó, las piezas son muy repulsivas, emanan una energía nefasta y un olor putrefacto. Quizá en algún momento habrá que liberar el pozo del ser demoníaco que lo habita. Espero contar cuando llegue la ocasión con las herramientas correctas. Mientras tanto, el falso oro ocupa un lugar en mi colección y me pregunto si la tía Esther sabrá algo más al respecto. Tengo muchas preguntas para hacerle. Y recuerden, amigos, no todo lo que brilla es oro.